Hola, bienvenidos a su canal Sonita SV. Hoy vamos a probar Talk to Gemini Live, que es una nueva función de voz de la inteligencia artificial de Google. Sin más que agregar, empecemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es irnos a aistudio.google.com. Le vamos a habilitar los permisos. Vamos a ponerle el idioma español. Si dejamos esta opción marcada, vamos a permitir que la inteligencia artificial vea todo lo que estamos haciendo en pantalla, aunque no estemos hablando. Ya que tenemos todas las opciones habilitadas, vamos a darle clic en Share Screen, pantalla completa, y elegimos la pantalla que vamos a utilizar. Entraríamos ahora en videollamada. Hola, ¿me puedes escuchar? Hola, te escucho perfectamente. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Me puedes decir qué ves acá? Veo un documento de Google Docs titulado Erupción Monte Tambora, Indonesia, que trata sobre el clima en el arte y la historia, específicamente relacionado con la erupción del Monte Tambora de 1815 a 1818. ¿Hay algo específico de este documento sobre lo que te gustaría hablar? Sí, quiero que me ayudes a descargar este documento en PDF. Claro. En la parte superior izquierda, haz clic en File, luego selecciona Download y finalmente elige PDF Document. ¿Te sirvió de ayuda? Muchas gracias, sí me sirvió. Ahora voy a hacer otra prueba tratando de pedirle que me genere un logo. Vamos a dejarlo en inglés solamente para que ustedes vean cómo se comporta la plataforma. Empecemos. Parece que falló. Vamos a otra vez intentar. Hi, Hi, how are you doing today? I'm fine, thanks. Could you help me generating a logo for my personal brand? Is that something you could do? I can definitely help brainstorm some logo ideas for your personal brand. To get started, what kind of image or style are you envisioning? Some modern sleek style. Okay, a modern and sleek style. Do you have any preferences for colors or fonts? Font will be perhaps Brandon Grotesque, and colors will be green and black and white. Okay, got it. A modern, sleek logo with a Brandon Grotesque font and a color palette of green, black, and white. What is the name of your personal brand? My personal brand is Bonita. Okay, Benita. How about a stylized B using the Brandon Grotesque font with the upper half in green and the lower half in black set against a white background? Does that sound like something that would suit your brand? Yes, it does. Great. Great. We can explore some other variations as well. What kind of work do you do? I am an IT professional. Okay, knowing that you're an IT professional, perhaps incorporating a subtle binary code element into the B design could also be interesting. What do you think? Sounds good. Wonderful. So we have a stylized B in green and black, the Brandon Grotesque font, white background, and a binary code element. Is there anything else you'd like to incorporate into the logo? Perhaps a heart and a bicycle, because I am an athlete as well. Got it. So you'd like to incorporate a heart and a bicycle? Because you're an athlete? We could place a small heart detail within the green portion of the B and have a subtle bicycle wheel incorporated into the design as well. What do you think about that idea? I like that idea. Yes. Perfect. So to summarize, we're envisioning a modern, sleek logo for Benita using the Brandon Grotesque font, a color palette of green, black, and white, a stylized B incorporating binary code, a subtle heart detail, and a bicycle wheel element to represent your athletic side. Does that sound accurate? Yes, it does.
Wonderful. I'm glad I could help you brainstorm some ideas for your personal brand logo. Is there anything else you'd like to discuss? Okay, so can you give me a prompt on how to generate this image in some other platform? Unfortunately, I'm not able to generate images directly, but I can suggest prompts you could use on other platforms. For the logo we discussed, you could try something like create a modern, sleek logo for the brand Bonita. Use the Brandon Grotesque font, a color palette of green, black, and white, and incorporate a stylized B with binary code, a small heart, and a bicycle wheel. Would you like some ideas for other platforms where you could generate the image? That's all I need. Thank you. Bye. Ya que nos sentimos satisfechos con el prompt que nos ha dado Google Studio, vamos a copiarlo y pegarlo en otra plataforma, ya sea ChatGPT, Quen, etc. En este caso, yo elegí Grok para este testing. Le damos en generar y quizás nos va a generar algo bonito, yo no sé. Miren. Ok, no está nada mal. Miren, nos ha generado, la verdad que dos imágenes bastante bonitas que podríamos utilizar, si bien es cierto, para nuestra marca personal. O sea, estaba bastante, yo creo que está bastante creativa. Y muy, bueno, digo, yo creo que se ve bastante bien. Vamos a descargarla para verla. En conclusión, esta herramienta nos puede ayudar a, por ejemplo, crear lluvia de ideas, podemos preguntarle cosas que nos interesan, podríamos, por ejemplo, generar contenido para redes sociales, pedirle ayuda, por ejemplo, escribe una publicación sobre marketing digital para Instagram, etcétera. Podrías incluso escribir artículos, preguntarles cómo crear una propuesta de negocio. Yo no sé, o sea, creo que ahí depende de nosotros. Sin embargo, me pareció muy interesante mostrárselas y espero que este video les haya servido. Gracias por acompañarme. Nos vemos a la próxima. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!